Nosotros los domingos estamos compartiendo según el plan de la educación de los niños. Y es cierto que el tema del pecado en estos días no es un tema popular. En esta época vivimos fuertemente dentro de una influencia de relativismo, en cual el relativismo es una visión de mundo que no reconoce una verdad ni criterios absolutos para distinguir entre el bien y el mal. Ahora las personas, en lugar sino que más bien se toma como fuera algo ligero, que es una decisión personal, una preferencia o simplemente una forma de vivir. Nosotros decimos el día de hoy, yo decido de esta forma y eso no afecta a los demás. Y también entre los cristianos tenemos la misma perspectiva. Pero la Biblia el día de hoy nos habla de un punto diferente. El pecado no se va a decidir dependiendo de nuestra emoción, de que va a depender según lo que Dios nos dice en el libro de Salmos 51, versículo 4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. David, como todos conocemos, había pecado contra Betsabé. Por medio de ese pecado, muchas personas sufrieron y hasta se perdió la vida de una persona. Pero David después se dio cuenta qué es el pecado en sí. El pecado es todo lo que hacemos malo ante Dios. Es toda esa acción que hacemos en contra de Dios. Es la rebelión en contra de nuestro Dios. En el capítulo 7, la palabra de hoy nos confronta directamente a la manera moderna de pensar. Todos decimos, es poco de oro, es poco de plata, es algo pequeño, no me va a afectar. Pero esa acción generó que toda la comunidad cristiana de los israelitas recibieran una gran furia delante de Dios. Nos enseña muy bien sobre cómo es el pecado y qué hace el pecado y cómo destruye una comunidad. Si observamos el ambiente de la palabra de hoy, es de que en el capítulo 6, el pueblo de Israel termina siendo victoriosos. Cruza el río de Jordán. Ellos destruyen la ciudad de Jericó. Ellos empiezan a conquistar la tierra prometida de parte de Dios. En el versículo 27, capítulo 6 del libro de Josué, nos habla de esta forma. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Hermanos, ¿qué tan valentía nos genera escuchar este versículo? Pero el capítulo 7 comienza de forma totalmente diferente. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor. Dice, sin embargo. Después de la victoria que tuvieron al entrar a la tierra prometida, aunque hubieron diferentes desobediencias durante el transcurso antes de entrar a la tierra prometida, pero esa es la primera desobediencia después de haber cruzado
el río de Jordán. Era un punto muy importante. ¿Y cuál es la razón de que Dios lo enfoca de forma dramática? La razón es porque ellos ya ingresaron a la tierra prometida. Era la tierra que había prometido Dios a Abraham. Era la promesa que le había prometido a Jacob. Era el momento en cual ellos habían ingresado como el santo pueblo de Dios a esta tierra prometida. Y la desobediencia, siendo santo pueblo de Dios, es estar en contra al pacto de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia ante la desobediencia ante el pacto de Dios? Es traicionar. El pecado hace traicionar el pacto de Dios. La palabra nos dice, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido, que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. El hombre del tribu de Judá provocó la ira en contra del pueblo de Israel, en contra de Dios. La persona que ha cometido el pecado era Acán, una persona. Pero Dios en el libro nos dice que fue el pueblo de Israel que cometió la rebeldía. La Biblia nos dice que una persona lo cometió, pero Dios lo consideró que fue el pueblo de Israel. La razón es porque el pueblo de Israel era la comunidad de pacto de Dios. La acción de una persona afectó a la comunidad. Dios no pensaba a cada persona como una persona particular. Él agarraba a cada persona como pueblo de Israel. En cual cada acción que una persona cometía también reflejaba a la acción de la comunidad del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 26, nos dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Por lo tanto, aunque fuera una desobediencia de una persona, este pecado causó la derrota de la comunidad de Israel. Una persona, la desobediencia de una persona no solo afecta a él, sino que también empieza a influir a toda la comunidad donde él pertenece. La ciudad de Castillo, la ciudad de ahí, era una ciudad muy pequeña. El pueblo de Israel decía, no mandemos a toda la gente, sino que solo mandemos entre 2 a 3 mil personas para conquistar. Los jefes reportaban hacia Josué, es una tierra pequeña, entonces no es necesario utilizar toda nuestra fuerza para atacarlos. Pero aquí hay un tema muy diferente ante la guerra entre la ciudad de Jericó y la ciudad de Ai. La razón es porque para conquistar la ciudad de Jericó, Dios les habló cómo hacerlo, cómo actuar para poder conquistarlo. Pero la ciudad de Ai fue diferente. La ciudad de Ai no refleja que Dios les había mencionado cómo hacerlo, sino que ellos decidieron mandar a sus espías, ellos decidieron analizar el área y ellos decidieron tomar la decisión de cómo conquistar. El pueblo de Israel habían pensado que era muy fácil, iba a ser fácil de conquistar esa tierra de ahí. Pero en realidad, ellos obtuvieron una gran derrota y salieron corriendo. Mucha gente falleció. Era una derrota que el pueblo de Israel no se lo había imaginado. Y la palabra nos dice que el corazón del pueblo de Israel se derritió como si fuera agua. Dios ciertamente había prometido a ellos de que esa tierra iba a ser del pueblo de ellos.
Hermanos, ellos no habían perdido la guerra porque no tenían los suficientes recursos, no era porque el plan de ellos no era bueno, sino que la razón de que ellos no pudieron destruir, conquistar la tierra ahí es porque Dios no estaba con ellos. La razón de que el pueblo de Israel pudo conquistar la ciudad de Jericó era porque Dios estuvo con ellos. En cual la Biblia nos explica muy bien que sin Dios nosotros no podemos conquistar algo pequeño, aunque sea algo muy pequeño. Nosotros también en nuestra vida vamos a pensar, para esto no tengo que orar delante de Dios, es muy fácil, va a ser todo igual como los otros días. Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de que nosotros todos los días necesitamos a Dios. Los ancianos y Josué se pusieron delante del pacto del arca de Dios y ellos estuvieron hasta la noche poniendo la ceniza en sus cabezas. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Vamos a leer el versículo 9. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? El pueblo de Israel ya había cruzado el río de Jordán, ya estaban dentro de la tierra de Canaán, ya no podían regresar al otro lado, ya estaban profundamente ingresados a la tierra prometida. En el momento en que los cananeos deciden poner una alianza y atacarlos, ellos iban a ser destruidos, no tenían una pared sólida para defenderlos. No había una fortaleza, sino que ellos estaban en una llanura. Estaban en una situación donde no se podían defenderse. Y podemos entender el versículo que nos refiere que el corazón de Dios, del pueblo de Israel, estaba como el agua. Pero la respuesta de Dios fue diferente. La verdad que la reacción de Dios fue muy fría. El versículo 10 nos dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Le dice, levántate. Josué, desconociendo la razón de que ellos perdieron, empezó a quejarse delante de Dios. Y Dios decide explicar cuál fue la razón. No fue porque ellos habían hecho un mal plan. La razón es porque el pueblo de Israel había pecado delante de Dios. Y eso es lo que da miedo del pecado. Porque el pecado nunca se queda en un solo lugar. Y también podemos observar en el Nuevo Testamento de cómo es de que los apóstoles empiezan a cuestionar a Ananías. Sí es cierto que ellos mintieron, pero esa acción fue mentir delante de Dios. Si ellos pasaban a la mentira de ellos, como levadura hubiera infectado a todas las primeras iglesias, la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Cosa que deciden de forma muy seria atacar el pecado. La razón de que es muy serio ante la acción de los primeros pecados es porque eso puede afectar a toda la comunidad.
Vamos a leer todos juntos la última porción del versículo 12, que nos dice, vamos a leer todos juntos, y si no destruyen con nosotros. El temor del pueblo de Israel no es de que fallecieron 36 personas, no es la derrota en la ciudad de ahí, sino que es la presencia de Dios que no está con ellos. El pueblo de Israel pudo ser un gran ejército porque Dios estuvo con ellos. La razón de que el pueblo de Israel pudo llegar hasta cruzar el río de Jordán era porque Dios estaba con ellos. Aunque el pueblo de Israel utilizara toda la inteligencia que ellos tenían, nunca pueden llegar a ese nivel que Dios les dio. Y lo mismo es con nosotros. Y es cierto, podemos venir al servicio los domingos, podemos alabar el nombre del Señor, podemos leer la Biblia, podemos participar en diferentes actividades de la iglesia, pero si nosotros no podemos quitar ese pecado que está dentro de la iglesia, si nosotros nos dependemos más en la inteligencia del mundo que la sabiduría de Dios, si el pecado está dentro de nosotros, no vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Nosotros decimos, aunque no oremos delante de Dios, si yo puedo utilizar la forma del mundo, yo puedo vivir feliz. Es cierto. Podemos decir de esa forma. Pero sin la presencia de Dios, sin que el corazón cambie, con el pecado dentro de nosotros, nosotros no podemos tener el fruto que Dios quiere dentro de nosotros. Hermanos, ¿será que se está recordando de momentos, acciones que hemos cometido? Se recordaron de la acción que un hermano había cometido, un amigo que ha cometido, una familia. No, lo que Dios está diciendo, el mensaje es hacia cada uno de nosotros. Dios está diciendo que la acción que nosotros tomemos, el pecado que nosotros causemos, destruye la comunidad que pertenecemos. Esto nos hace recordar la acción de Adán. Por medio de Adán, el pecado ingresó al mundo. Pero por medio del sacrificio de Cristo, es en la cual la vida, la justicia está dentro de nosotros. Jesús decidió morir en la cruz, llevando todo el pecado nuestro. La desobediencia del humano hizo que la furia de Dios, el juicio de Dios, llegara a la tierra, pero por medio de Cristo es en la cual nosotros hemos sido salvos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos habla de esta forma. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Acá, la acción, el pecado de Acán, pudo mostrar, la desobediencia de él mostró qué es el resultado del pecado. Pero solamente Cristo Jesús nos puede dar la vida eterna. Hermanos, la primera desobediencia en la tierra prometida del Señor fue una advertencia de Dios. La victoria no es vivir en esa tierra donde fluye leche y miel. La victoria del pueblo de Israel es poder vivir dentro de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros también tenemos que poder pensar el día de hoy sobre qué es lo que el pecado que estamos escondiendo, qué es lo que nosotros nos dependemos más que Dios. Acán trató de llevar el botín que era para Dios. Él decidió esconder unas cuantas para obtenerlo como su propia propiedad. Pero la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo decidió cargar el pecado, la consecuencia del pecado, en vez de nosotros, y nos dio la vida eterna como regalo.
Dios le da la esperanza al pueblo de Israel. No le dice, aquí terminamos, sino que en el capítulo 8, después de que se arregló esa desobediencia, cuando se arregló, cuando se pagó el precio del pecado, Dios le dio un nuevo pacto. Vamos a leer todos juntos el versículo 1, el capítulo 8 nos dice, el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen a la ciudad de ahí. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. La historia de Josué no termina con una derrota. El capítulo sí, hubo una derrota, pero termina con una restauración. Cuando decían salir delante del Señor con el corazón de arrepentimiento, cuando nos ponemos otra vez delante de Dios, Dios nos da el camino, nos une el camino para llegar al camino del arrepentimiento, el camino de la restauración. Dios decide perdonar a la persona que se arrepiente delante del Señor y los guía hacia el camino donde está Cristo. Nos da ese camino de la restauración. Es cierto, por medio del pecado comienza la derrota, pero cuando nos restauramos y cuando ya estamos fuera del pecado, Dios nos da la victoria. Hermano, yo quisiera que el día de hoy nosotros podamos confesar delante del Señor todos nuestros pecados y podamos entrar hacia el camino de la victoria. Vamos a orar. Querido Dios Santo, nosotros por medio del capítulo 7 del libro de Josué hemos observado quién eres tú en nuestra vida. Te damos gracias por darnos ver quién eres tú. Es cierto que nosotros, como Acán, escondemos nuestros pecados. Escondemos dentro de nuestro corazón nuestra codicia, avaricia, pecados, pero haz reflejar el día de hoy nuestro corazón. Haznos dar el camino del arrepentimiento, el camino de la restauración. Dios, por favor, haznos recordar de que el pecado afecta a la comunidad, afecta que nosotros no podamos disfrutar tu presencia en nuestra vida cotidiana. Dios, por favor, ayúdanos a poder siempre reflejar, arrepentir y ser una comunidad saludable. Dios, tenemos la esperanza y creemos de que tú siempre nos das ese reflejo para que nosotros podamos salir adelante de tu presencia. Haz ser obedientes ante tu palabra. Haz de que nosotros no dependamos de nuestra experiencia durante la semana que vamos a vivir, sino que podamos dependernos ante tu palabra, dependernos ante tu presencia. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.